Hola, muy buenos días a todos los que ya están conectados. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conecta más gente. Recordarles que los micrófonos van a estar silenciados mientras tenemos nuestra charla, así que esperar unos minutitos más y vamos a partir. Buenos días, los que se están incorporando. Estamos esperando unos minutitos para poder partir. Recordarles que sus micrófonos van a estar en silencio mientras dictamos las charlas, así que nos dan unos minutitos y vamos a iniciar. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Tenemos ya un número importante de personas. Quiero saludarlos a todos a ellos, principalmente a Mauricio y a Pamela, que me imagino que está también ahí, que son Sí. nuestros relatores de hoy en esta interesante charla Adaptación al cambio en tiempos de crisis, que todos, y me sumo por supuesto, estamos necesitando en estos tiempos. En primer lugar, reiterar como siempre algunas recomendaciones que tenemos ya definidas para el uso de este tipo de comunicación. Contarles que los micrófonos estarán silenciados para poder darle continuidad y no distraer a nuestros relatores. Pero abajo, si ustedes ven, encontrarán un chat donde podrán ir haciendo sus aportes, preguntas y comentarios, y al final nuestros relatores podrán también o responder en el acto
o mandar respuestas escritas si así lo ameritara en algún momento. Terminada la charla, le vamos a enviar una pequeña encuesta que en adjunto llevará también la presentación y la grabación de esta actividad por si quieren profundizar en ellas. No podemos partir sin antes agradecer a todos los socios y amigos de ACIMED la preferencia que nos siguen dando y que nos mantiene en esta difícil situación en la que tenemos que estar más juntos que nunca. Así que agradezco a ustedes por seguir usando nuestra OTEC, que hoy día nos brinda esta charla. Ahí agradezco personalmente a la gerente de negocios, la señora Carolina Verdugo, a nuestro TIC, al CET de ACIMED, ACIMED Asesorías, ACIMED Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, y por supuesto toda la gente que participa también cerca de la corporación educacional. Algunas noticias que siempre queremos compartir en estas reuniones, decirles, por ejemplo, que ya tenemos votaciones para la elección del directorio para el periodo 2020-2022. Recuerden que todos los años nosotros reelegimos o elegimos 7 nuevos directores que se van intercalando con otros 7 para darle continuidad a nuestro directorio. La votación, y esta vez será solamente electrónica, otros años lo hemos hecho electrónica y también con voto presencial, o sea, hay un voto impreso que se deposita en una urna con el escrutinio correspondiente. Esta vez solo será electrónica y será llevada a cabo entre el día viernes 12 y el miércoles 17 hasta las 2 de la tarde. A todos los socios, entonces, por favor, comunicarles, si es que no están en este momento en pantalla, a los representantes de la empresa ante ACIMED, que tienen ese entonces compromiso y obligación que mucho agradecemos. Esto entonces termina a las 2 de la tarde del día 17 de junio, como decía, y se procede después a una asamblea general de socios, donde están todos invitados. Hay que acceder a la inscripción, por supuesto. Esta se realizará entonces el 17 de junio a las 17:30 horas en primera citación y a las 17:45 horas en segunda citación. Todos los socios, por supuesto, están más que invitados para escoger a sus directores de su preferencia, entendiendo que esto es para el bien de toda la asociación. Por supuesto que también es para nosotros justo y necesario agradecer a nuestros auspiciadores. Me refiero a los héroes, siempre con ganas de vivir, para vivir con ganas, como dicen ellos, ASA, Acero Sostenible, SINTAC, porque simplificamos tu mundo, CAP Acero, Acero para Chile, la Asociación Chilena de Seguridad, siempre los primeros en prevención, el OTEC de CIMED, que hoy día es anfitriona en esta charla, Credit Core Capital, manejo de inversiones, Indura, gases para la industria de Chile, Molicop y ACIMED Asesorías. Sin más, entonces, y dado que ya la he mencionado con nuestra anfitriona, quiero dejar para que nos presente a estos importantes invitados, Mauricio y Pamela, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar hace unos días, para que nos cuenten sobre esta adaptación al cambio en tiempo de crisis. Importante tema para todos. Quiero dejar entonces con ustedes a la gerente de negocios de nuestro TEC, la señora Carolina Verdugo. Estimada Carolina, muy buenos días. Buenos días, don Marcelo. Bueno, buenos días a todos, darle la bienvenida a toda la gente que tenemos conectada. A nombre del equipo de LOTEC de ACIMED también agradecer la participación. Hoy día en nuestra charla de adaptación al cambio en tiempos de crisis nos va a acompañar Pamela Silva. Ella es diplomada, psicóloga diplomada en psicoterapia sistémica familiar de la Universidad de Chile, y Mauricio, que es psicólogo organizacional máster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reiterar que hay un chat para que puedan realizar preguntas, consultas, los micrófonos van a estar silenciados. Terminando la charla, vamos a responder algunas preguntas y después les vamos a mandar por escrito las que queden pendientes cuando se envíe la información. Pamela, Mauricio, les damos el pase. Perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. Bien, estimadas y estimados, bienvenidos a esta charla de adaptación al cambio en tiempos de
Crisis. Los tiempos de crisis en general, hay una definición que se está ocupando mucho en este tiempo que se denomina VICA, los entornos VICA asociados a estos tiempos tan complejos. Ahora, ¿qué significa VICA? VICA es una sigla que refiere a 4 conceptos. La V de volátil. Volátil significa que esto cambia rápidamente, ¿sí? Cambios muy rápidos. La I viene de incierto. Esto refiere a los bajos niveles de certidumbre que se tienen en relación a las cosas que van a pasar. La C viene de complejo, ¿ya? Esto refiere a la complejidad asociada a las variables que están involucradas si uno quiere comprender los problemas. Y la A refiere a ambiguo. Esto significa que las interpretaciones, no existe una sola interpretación para las cosas, sino que hay varias interpretaciones posibles, ¿sí? Este concepto ha estado de moda en los últimos 5 años y bueno, yo les debo confesar que nosotros, hace un año atrás, nosotros hacíamos charlas asociadas a lo que eran entornos VICA y contábamos, bueno, todo lo que había sido para algunas empresas adaptarse o cómo no se habían adaptado a estas empresas y finalmente habían fracasado, qué sé yo, como por ejemplo el ejemplo de Nokia, o de Kodak, qué sé yo, y le decíamos a la gente que, bueno, que había que prepararse para entornos VICA, y era como bien fantasioso, en realidad, bien como en el mundo de lo que podía pasar. Esto era hace un año atrás. Hoy, que estamos finales de mayo del 2020, nosotros ya en 8 meses hemos vivido 2 eventos VICA a nivel extremo. Primero, en octubre del año pasado, el estallido social, que fue un remesón tremendo para todo el país. Y ahora estamos viendo una crisis aún más relevante que tiene que ver con todo el coronavirus y todo el impacto que va a tener, que está teniendo ahora en términos de enfermos y muertes, derechamente, y todo el impacto económico que va a tener en el futuro. Lo bueno de esto es que esto nos ahorró un montón de láminas que yo les podría pasar en relación a cómo enfrentar los entornos VICA. ¿Por qué? Porque ustedes ya están viviendo en un entorno VICA, todos estamos viviendo estos entornos VICA. Esa sensación con la que despiertan en la mañana probablemente como un poco de angustia, de no saber muy bien qué es lo que viene y tener ese un poco de temor, eso es vivir un entorno VICA. Por lo tanto, ahí nos ahorramos varias láminas y no tengo que darles ningún ejemplo para lo que es vivir un entorno VICA. Este entorno VICA ha sido tremendamente extremo. La semana pasada vimos cómo Hertz, imagínense Hertz, que era uno de los 4 actores más relevantes de lo que es el arriendo de autos en el mundo, se acogió a la ley de quiebra de Estados Unidos y algo mucho más cercano que tiene que ver con cómo la TAM, imagínense la TAM, que es la aerolínea más relevante de Latinoamérica, también lo acaba de hacer hace 2 días atrás. Se acoge a la ley de quiebra de Estados Unidos. Estamos en ese nivel de VICA, o sea, VICAs más grandes que esto, yo no sé si espero en realidad que en nuestra vida no volvamos a vivir, la verdad. Vamos a vivir muchos eventos, pero espero que no a este nivel, porque imagínense, estamos viendo empresas tremendas que se están acogiendo a leyes de quiebra. Y aquí viene la gran pregunta. Who's next? ¿Quién es el siguiente? Y eso me encantaría decirles, miren, no se preocupen, con estos 2 estamos. Lamentablemente no, incluso lo más probable es que el segundo semestre, y ahí ya se vean también una gran caída de empresas, y de empresas tan emblemáticas como esta. Ese es como el gran problema, y no quiero mostrarles un cuadro que no es. Tanto la pandemia como el estallido social responden a lo que Nicolás Taleb, que es un escritor de contingencia de lo que es estrategia en general, él denomina los cisnes negros. En su libro que se llama The Black Swan, el cisne negro, él refiere que este tipo de eventos los denomina cisnes negros porque son eventos que son de hiper mega alto impacto, pero muy poco probables. ¿Sí? Por ejemplo, en el estallido social, ni el sociólogo más avesado de Chile hubiera tenido la capacidad de predecir el estallido social. Nadie lo previó y simplemente de un día para otro nos encontramos con un golpe en la cara como fue el estallido social. La pandemia,
la pandemia, yo creo que todos hemos visto películas de pandemia y películas muy entretenidas de pandemia, pero nadie había considerado la posibilidad real de que una pandemia exista. Sin embargo, aquí estamos, con ya muchas semanas, muchos meses encerrados y con un mundo totalmente incierto. Estos son los Black Swan, estos son los cisnes negros. Y se llaman cisnes negros porque antes se creía que los cisnes negros no existían, pero porque uno crea que no existan, no significa que no existen, porque efectivamente los cisnes negros existen. Tenemos los cisnes negros que estamos viendo ahora, pero algo muy relevante tiene que ver con esto. ¿Qué viene en el horizonte? A propósito de estos entornos VICA. En el horizonte, aparte de lo que estamos viviendo ahora, se nos viene esto, que es la revolución de la automatización, que está asociado a la revolución industrial 4.0. Este entorno VICA que aquí lamentablemente no estamos hablando, esto no es hoy en el 2035, en el 2040 cuando llegue, no sé, Cidripio y Arturito, no. Aquí estamos hablando, los primeros efectos de esto lo vamos a ver en los próximos 5 años. O sea, de aquí al 2025 ya vamos a ver efectos de la automatización. ¿Y cuáles son esos efectos? Son que muchos trabajos van a quedar obsoletos, por lo tanto se van a extinguir, muchos otros trabajos se van a crear y muchos trabajos van a tener que cambiar. ¿Sí? Y esto, los primeros efectos, como les dije, los vamos a ver en los próximos 5 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener en los próximos 5 años? Probablemente, en algún momento es posible que vamos a tener los coletazos de la crisis social, más los coletazos de la crisis económica producto de la pandemia, más los primeros coletazos asociados a cesantía y reconversión laboral de la revolución de la automatización. Así es que, por un lado, esto es bastante bueno porque la crisis esta que estamos viendo nos está preparando para la que ya viene, definitivamente. Estos entornos VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, aquí vamos a traer otro autor que yo lo encuentro, lo admiro muchísimo y que me gusta mucho su modelo. Vamos a traer a Ronald Heifetz. Él es el co-creador del modelo de liderazgo adaptativo, conocido como el modelo de liderazgo de Harvard. ¿Ya? El modelo de liderazgo de Harvard yo lo encuentro excepcional. Ahí otro día podríamos hablar de ese tema, muy bueno. Dentro de su modelo, él toma los problemas o desafíos y los clasifica en dos. Primero, los problemas o desafíos técnicos y los problemas o desafíos adaptativos. Y vamos a ocupar esto para comprender de mejor manera lo que son los entornos VICA. Primero, los problemas o desafíos técnicos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el puente, la construcción del puente Chacao, el puente que va a unir Chiloé con el continente. Ese es un desafío técnico. El problema es conocido. Hay experiencia previa realizando este tipo de, abordando este tipo de problemas. O sea, este no va a ser el primer puente que se construye para nada. O sea, el puente, será el puente número no sé cuánto, pero se han construido muchos puentes en el mundo con cimientos en el lecho marino. No es el primero, para nada. La solución es conocida y hay experiencia previa. La empresa Hyundai ya ha trabajado en proyectos de este tipo, dentro de los muchísimos que ha trabajado. No es algo que digamos, hoy esto nunca lo hemos hecho, esto se ha hecho anteriormente. El grupo encargado, Hyundai en este caso, tiene procedimientos establecidos y tiene responsables para proveer esta solución. Tiene expertos contratados, ¿sí? Y tú puedes contratar al experto que tú quieras, ¿sí? Aquí no es necesario aprender. Esto es muy relevante. No es necesario aprender, sino que lo que es necesario acá es tomar el conocimiento que ya se tiene y adaptarlo a las condiciones específicas del lugar donde se está construyendo el puente. Nada más. ¿Sí? Luego, aquí las personas aportan la solución. Aquí hay personas expertas que saben cómo construir puentes y están trabajando para construir el puente de la mejor manera posible, cumpliendo todos los estándares que están definidos. ¿Sí? Esto, lo que les estoy contando acá, no significa que los desafíos técnicos sean simples, porque obviamente construir un puente que cruce el mar, digamos que no es algo simple, es algo complejo. O construir un submarino nuclear, también no es algo que digamos simple, para nada.
Pero hay expertos, si tú tienes la plata suficiente, tú puedes contratar a un experto para que te construya tu submarino nuclear y salir a dar vueltas los sábados en la tarde con tu pareja en tu submarino nuclear. Eso se puede. Ahora, vamos a los desafíos adaptativos, y aquí donde todo se pone complejo de acuerdo a lo que plantea Heifetz. Los entornos VICA son desafíos adaptativos, no son desafíos técnicos, y ahí está la complejidad. Tanto la futura revolución de automatización como la pandemia y el estallido social son estallidos adaptativos, donde el problema y o la solución no son tan conocidos y no son tan claros. Si yo les pregunto, oye, ¿cuál es el origen del estallido social? Podríamos estar hablando 10.000 horas en relación a por qué se generó, cómo se generó. ¿Cómo se aborda una pandemia a nivel país? Podríamos estar hablando también 10.000 horas y podríamos analizar qué ha hecho cada uno de los países en relación a esto, con resultados súper disímiles. Aquí la solución no es tan clara porque es muy compleja, claramente. En estos casos de entornos adaptativos, no hay conocimiento experto disponible, y eso hay que tenerlo clarísimo. Por mucho que traigas al mejor sociólogo del planeta, esa persona no va a saber cómo abordar una crisis social de este tipo. Por mucho que traigas al mejor epidemiólogo del planeta, él no va a saber cómo llevar una sociedad para que enfrente la pandemia, ya sea el gobierno, las empresas, las personas. Un epidemiólogo es experto en la epidemia, no en la gestión de una epidemia. Y la gestión implica lo del gobierno, las empresas, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por lo mismo, no hay procesos ni hay responsables que puedan ocuparse del problema. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de la pandemia? Aquí tenemos, esta es el gobierno, es el Estado, son las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay un responsable que nosotros podamos decir, no existe. Claramente, para enfrentar estos desafíos adaptativos es necesario sí o sí aprender. Y es necesario sí o sí desarrollar nuevas capacidades. Y por eso vemos que los gobiernos habitualmente se equivocan cuando gestionan este tipo de conflictos. Y se equivocan una y otra vez y vemos equivocaciones tanto en este gobierno como en Argentina, como en México, como en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos están aprendiendo cómo hacerlo. Y por último, y esto es muy relevante, las personas son parte del problema y son parte de la solución en este tipo de desafíos. En el estallido social es clarísimo, nosotros somos parte del problema, nosotros somos parte de la solución. En la pandemia, en la gestión de la pandemia, nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución. Y en el futuro, en la revolución de la automatización, vamos a ser parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Esto es muy relevante y es una definición muy, muy sólida que hace Heifetz en relación a lo que son los desafíos adaptativos. Aquí tenemos los dinosaurios. A los dinosaurios les tocó un cisne negro. El cisne negro era un meteorito que cayó en Yucatán y hizo que el 70% de la vida se extinguiera en el planeta. Y ellos, con este cisne negro, no supieron qué hacer y se extinguieron, siendo que fueron súper exitosos. Los dinosaurios estuvieron prácticamente 200 millones de años sobre la Tierra, rigiendo la Tierra, y bueno, un meteorito los hizo desaparecer muy rápido. Nosotros los humanos recién llevamos 200.000 años, entonces somos bien nuevitos, digamos. Ahora, hay que adaptarse, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo adaptarse rápido? Y la respuesta es bien simple. ¿Sí? ¿Quieres adaptarte rápido? Innova. Tienes que innovar. Pero esto no quiere decir innova así, oye, contrata a un gerente de innovación para que empiece a hacer innovación abierta y empecemos a generar ideas. No, esto no tiene que ver con contratar gente. Esto tiene que ver con meter la innovación en la cabeza de las personas como una práctica, en términos organizacionales, por un lado, y en términos personales, incorporar la innovación como una visión de vida, de que tiene que ver con que el cambio es parte de nuestro proceso vital y necesitamos ir innovando como personas. Ese es el tema. Ahora, bueno, ¿qué es innovar? Innovar es algo nuevo, como este auto eléctrico, que es el primer auto eléctrico chileno, no le fue muy bien, pero es nuevo, digamos. Generar valor, como lo hace Cornershop, que genera mucho valor, sobre todo acá en Santiago y sobre todo en este tiempo. Y algo que es exitoso.
que aquí está Algramo, que es un emprendimiento social que le ha ido bastante bien. Innovación refiere a esto, algo nuevo, que genera valor y que es exitoso, ¿sí? Hasta ahí súper bien. Pero, ¿qué es lo que se considera habitualmente con innovación? Siempre con innovación todos dicen, oh, ya, generar ideas o ser creativo y que ya. Bueno, como ustedes pueden ver acá tenemos, ustedes saben lo que es esto. Esto es lo que ustedes tienen que tener claro en relación a lo que son las ideas, lo que valen las ideas. Las ideas valen lo que ustedes están viendo ahí. No hay que creerle a las ideas valen hongo, no hay que creerlas, no hay que darles tanto valor por sí solas. ¿Y esto por qué? Por una razón muy simple. Porque lo relevante cuando tú haces innovación tiene que ver primero con comprender la complejidad del problema, ¿ya? Súper relevante. Y más importante que eso aún es comprender cómo los usuarios, los clientes, las personas experimentan o viven la complejidad de este problema. Ese es el punto. El punto de la innovación tiene que ver con las personas. El punto de adaptarse en los entornos tiene que ver con las personas. Innovación y adaptación a entornos VICA son las personas. No las organizaciones, porque las organizaciones no existen. Las organizaciones son un grupo de personas que trabaja por un fin común. Y eso hay que tenerlo súper claro. Las organizaciones no existen. Las organizaciones no toman decisiones. Habitualmente es una persona o un grupo de personas que toma decisiones. Ahora, le decimos organizaciones porque es más fácil conceptualizarlo. Pero hay que tener claro eso. Personas. ¿De qué personas estamos hablando? El cliente o usuario, los equipos de trabajo, los miembros de la organización, los proveedores que apoyan las organizaciones en un largo, etcétera, 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 que se llaman los stakeholders, que participan, que están relacionados con lo que hace la innovación, con lo que hace la empresa o están relacionados con un problema. Pero, ¿por qué nos cuesta adaptarnos a estos entornos VICA? ¿Y por qué nos cuesta tanto innovar? Considerando que innovar es una herramienta, pero excelente para enfrentar los entornos VICA. Y bueno, ahí volvemos a lo que decía Heifetz. Tanto el origen del problema como la solución está dada por las personas. Las personas son el origen del problema y el origen de la solución al problema en relación a la innovación como herramienta para adaptarse a estos entornos VICA, a estos periodos de crisis. Y para esto, para ver el tema de las personas, yo los voy a dejar ahora con Pamela, que les va a contar un poco por qué nos cuesta tanto a las personas, a los humanos, a nosotros mismos, a todos los que estamos acá, adaptarnos a la innovación o adaptarnos a los cambios. Les dejo acá con Pamela entonces. Hola, gracias Mauricio. Vamos a cambiar la pantalla. Bien. Bueno, ¿quién pensaría hace 6 meses que estaríamos realizando una charla con esta cantidad de personas, que no sería una charla presencial, sino que estaríamos ocupando una herramienta tecnológica? Bueno, es justamente enfrentar un entorno VICA exitosamente, generar innovación, implica básicamente que tenemos que cambiar. ¿Qué significa cambiar, no es cierto? Que básicamente el cambio está en todos nosotros. Nosotros estamos en constante cambio. El cambio es inherente a nuestras vidas. Lo vemos cuando nos hemos cambiado de trabajo, hemos cambiado nuestro auto, hemos cambiado de pareja, hemos tenido cambios en nuestra familia, nos hemos casado, nacimiento del primer hijo, nos hemos cambiado de casa o hemos cambiado de imagen. Pero dentro de todo esto, ¿cuál es el factor o el común denominador? Básicamente que en cada uno de estos procesos nosotros hemos llevado a cabo un proceso de aprendizaje. Y es este proceso de aprendizaje, de modificar algo que hacíamos antes, e incorporar algo nuevo que puede llevarse a cabo, es eso lo que puede llevarse a cabo de manera más compleja o menos compleja.
Y ahí es donde nosotros hablamos de la adaptación al cambio. ¿Qué nos sucede a las personas con el cambio? Pues, bueno, existen factores psicobiológicos, existen factores personales y factores culturales que están asociados a cómo las personas nos adaptamos más fácilmente o menos fácilmente al cambio. Vamos a ir con los factores psicobiológicos. Bueno, aquí yo me voy a referir a un autor en particular, Kahneman. Kahneman es un psicólogo, es el premio Nobel de Economía, y acuñó un modelo que es un modelo de economía, un modelo de economía conductual. Básicamente él dice que las personas, o todos los seres humanos, para tomar decisiones, ocupamos dos tipos de pensamiento que convergen entre sí. Uno de estos tipos de pensamiento es el pensamiento 1, que es un pensamiento automático, es emocional, es rápido, es inconsciente, automático. Es básicamente lo que nosotros decimos así como nuestra intuición, ¿no es cierto? Nuestra guata, ¿ya? Y que con frecuencia nos sirve súper bien, pero obviamente no siempre. Y nos consume muy baja energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un pensamiento básicamente que nosotros utilizamos, como por ejemplo la primera vez que vemos la primera vez que vemos a una persona, y el juicio que emitimos o lo que nos llega a nuestro cerebro respecto de esa persona, la primera idea que nos llega acerca de esa persona, o cuando yo les digo 2 más 2, y ustedes me dicen, no, sí, 2 más 2 es 4, automáticamente, porque no lo pienso sencillamente. Por eso es que decimos que consume baja energía. Por otro lado tenemos el pensamiento 2, que es un pensamiento lento, que requiere esfuerzo, es lógico, es calculador y es consciente. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué es consciente? Porque es un pensamiento que utilizamos cuando tenemos que realizar un proceso de aprendizaje. ¿Y qué significa eso? Bueno, en este caso, cambiar, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pasa con eso? Bueno, básicamente que por eso es que nosotros decimos que el cambio es incómodo, porque el cambio nos genera el tener que llevar a un pensamiento tipo 2, un gasto energético, ¿no es cierto? Significa estar consciente todo el tiempo, en todo momento, de mantener esa conducta o ese comportamiento que hemos aprendido. Bien. Por otra parte, y continuando con lo anterior, quiero conversarles acerca de un concepto que es el concepto de sesgos cognitivos. Y nuevamente tenemos a Kahneman y a Tversky, que ellos acuñaron justamente esta definición de sesgos cognitivos. ¿Y qué entendemos por sesgos cognitivos? Bueno, básicamente sesgos cognitivos tienen que ver con aquellos procesos cognitivos que son automáticos y que distorsionan la forma en que nosotros percibimos la realidad. Básicamente, de hecho, etimológicamente, sesgos viene de la palabra torsión. ¿Qué significa esto? Torsión del pensamiento. Lamentablemente, todas las personas ocupamos sesgos cognitivos. No existe nadie en la vida que no los ocupe. Y existen más de 300 sesgos cognitivos. Nosotros acá les queremos mostrar algunos de estos sesgos que son los que más se evidencian cuando las personas tenemos que adaptarnos a una situación de cambio. Y como primer sesgo tenemos la ilusión del control. Bueno, la ilusión del control. Si yo les preguntara a ustedes en este minuto, si sienten que controlan su vida, ¿no es cierto? ¿Me dirían? Que sí. Hace 6 meses atrás, probablemente me digan que también, ¿no es cierto? Pero básicamente, la ilusión del control hace que tú creas que puedes influir en fenómenos que son aleatorios o que escapan de nuestra influencia. ¿Ya? Todas las personas pensamos que llevamos el control de nuestras vidas,
Básicamente nosotros lo que hacemos es controlar pequeñas situaciones que están en nuestro entorno. O sea, ninguno de nosotros hubiese pensado que iba a haber una persona que se iba a comer una sopa de murciélagos y que al otro lado del mundo o alrededor del mundo iba a suceder esta pandemia, ¿no es cierto? Bien. Básicamente eso significa que nosotros tenemos la ilusión de control, pero no podemos controlarlo todo. Podemos influir. Por otro lado tenemos el sesgo del status quo. ¿Qué nos pasa con el status quo? Bueno, básicamente a nuestro cerebro le gustan las cosas tal y como están, ¿ya? No le gustan los cambios. Y sobre todo, evita aquellos cambios que puedan ser irreversibles. Por lo tanto, ante una elección que implique cambio, lo que le va a pasar a nuestro cerebro es que nos va a empujar a quedarnos muertos. Ese dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ya, básicamente nuestro cerebro funciona de esa manera. Y esa es la razón por la que a las personas nos cuesta tanto llevar a cabo cambios en nuestra vida. Cambiar de trabajo, cambiar de casa, o deshacernos de una acción en la que hemos invertido mucho tiempo. Bien, acá tenemos un tercer efecto, que es el sesgo de anclaje. ¿Y qué significa esto? Bueno, si los dos sesgos anteriores, relacionados con ellos, con los dos sesgos anteriores, tenemos este sesgo que básicamente implica la tendencia que tenemos a utilizar la primera información que nos dan como punto de partida para el resto de nuestras decisiones, a tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿a quién no le ha pasado que vemos en internet algo que nos gusta, ¿no es cierto? Vemos ese objeto que nosotros queremos tener. Entonces decimos, uy, la verdad es que está muy, muy caro. Así que nos ponemos a cotizar en otros lados, vamos a tiendas y nos damos cuenta de que nos ofrecen, probablemente a lo mejor no el mismo producto que acabamos de ver, pero un producto similar, con características similares, y nuestra opción todo el rato en la cabeza es que yo no quiero eso, yo quiero el que vi en internet. Bueno, básicamente el anclaje tiene que ver con eso. Más allá de que a mí me puedan ofrecer diversas ideas, si yo encontré una idea que para mí es la relevante, probablemente con esa idea yo me voy a quedar. ¿Bien? Y va a ser mi punto, además de comparación, para las otras ideas. Bien. Otro sesgo es el sesgo del presente. Y básicamente, ¿qué entendemos por el sesgo del presente? Bueno, es la inclinación que tiene nuestro cerebro a pensar en el hoy, a buscar esa recompensa inmediata frente a la gratificación futura. ¿Cuántos de nosotros ahorramos? Si tuviéramos que sacar un estimado de las personas en Chile que ahorran, que tienen esa cultura de ahorro, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría no lo hacemos. Y no lo hacemos porque en realidad utilizamos lo que tenemos de manera inmediata porque queremos la recompensa hoy, no mañana. ¿Cierto? Bien. Aversión a la pérdida. Aquí, ¿a qué le tememos más? ¿A un desafío con un 20% de probabilidades de éxito o a un desafío con un 80% de probabilidades de fracaso? Yo les pregunto a ustedes, les puedo asegurar que probablemente en su mente está pasando en este minuto a un desafío con un 80% de probabilidades de fracaso. A eso le temo más, ¿no es cierto? Bueno, esta es la paradoja. ¿Lo ven? Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Sin embargo, nuestro cerebro tiene esa tendencia a tener más en cuenta una pérdida que una ganancia de la misma magnitud. Básicamente, este sesgo hace que nosotros no invirtamos por el simple hecho de que existe la posibilidad de perder. Justamente es aquí donde muchos cambios de nuestra vida los vemos desde la aversión a la pérdida. El miedo o no cambiarnos de trabajo, por ejemplo, asumir un riesgo o asumir un desafío mayor,
por temor a lo que puede suceder. Generar nuevas líneas de negocio en una empresa, por el temor de que no sean lo que quiere el mercado o no peguen de la manera en que yo creo que van a pegar. Bien, y pierdan, lógicamente. Por último tenemos el costo hundido. Bueno, el costo hundido básicamente implica que cuanto mayor ha sido lo que yo he invertido en algo que he realizado, ya sea una relación de pareja, ya sea una empresa, cualquier cosa en la que yo invertí, más difícil me va a resultar desprenderme de eso, o abandonar el esfuerzo de mantenerlo a flote. Básicamente yo me resisto como persona a abandonar una idea o un proyecto simplemente por el costo que significa haber invertido tiempo, haber invertido ganas, esfuerzo, dinero. ¿Ya? Y me aferro a esa idea, me aferro a esa opción. ¿Bien? Bien, ahora vamos a pasar a los factores culturales, o sea, perdón, a los factores personales. ¿Qué nos sucede a las personas en términos individuales cuando tenemos que enfrentarnos a los cambios? Y aquí tenemos el primero, la familia y los estilos de crianza. Es sabido que básicamente todos nosotros tenemos estilos de crianza y estilos de crianza que son distintos, ¿no es cierto? No existe ninguna familia igual a otra. Y desde ese punto de vista podemos visualizar, existen familias que son más flexibles, otras que son mucho más rígidas, ¿ya? Familias en donde está la apertura por parte de los niños a la curiosidad, a la creatividad, que tienen mayor tolerancia al riesgo, mayor tolerancia a la frustración, a la adaptabilidad, donde se nos inculcan o no todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y básicamente esto es lo que potencia o por el otro lado limita el que podamos adaptarnos a los distintos cambios. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que básicamente la familia es la familia que nos tocó, no la podemos cambiar, no hay nada que podamos hacer, y que por lo tanto lo único que puedo hacer acá es estar súper consciente de que efectivamente si soy un poco curioso, tengo que abrir más espacios para llevar a cabo, así como para poder investigar o indagar o llevar a cabo la curiosidad. Las historias de vida. Bueno, las historias de vida básicamente nos impactan porque todo lo que soy y cómo me comporto está vinculado con las historias que yo he tenido, sean experiencias fuertes, positivas, o sean experiencias fuertes, negativas. Las crisis de la vida, las crisis por las que hemos pasado, si nos hemos cambiado de país, si hemos tenido que cambiar muchas veces de ciudad o de colegios, hitos importantes de nuestra vida. Ahí básicamente tiene que ver con que todo esto, por ejemplo, en el caso de invertir, si yo invierto los ahorros de mi vida y en esa inversión yo pierdo o por lo contrario gano, la probabilidad va a ser mucho más baja, si perdí todo, si perdí mi casa, si perdí todo lo que tenía, va a ser mucho más baja de volver a invertir en el futuro. ¿Ya? Lo mismo con la pareja, ¿no es cierto? Si me caso y tengo una pareja y mi pareja me es infiel y yo me separo y vuelvo a generar una relación de pareja, lo más probable es que en esa relación de pareja yo también voy a tener una predisposición muy distinta a la primera vez con esta pareja. Probablemente voy a ser un poco más desconfiada, etc. De alguna forma son las historias de vida lo que determinan o marcan nuestro comportamiento futuro. Bien, nuestra experiencia profesional. Y aquí básicamente cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia profesional, es como nosotros apunta a todas estas experiencias que yo he vivido, que me han permitido ganar información u obtener información, me permite comportarme de distintas formas en los distintos contextos, ¿no es cierto? El afrontamiento al espacio laboral. O sea, les puedo asegurar que si ustedes miran su primer trabajo, la forma en que afronté
empezaron su primer trabajo es bastante distinta a cómo lo están haciendo hoy día o cómo lo hicieron en la segunda empresa o en la tercera empresa, ¿ya? Y del otro lado tenemos que uno aprende, hemos ido aprendiendo lo que significa ser un colaborador, ¿no es cierto? Todas estas experiencias nos han moldeado en el tiempo para poder generar estas pautas que nos permitan adaptarnos a ser capaces de aceptar un cambio o no, finalmente. El ser colaborador, todos los que son jefaturas también son colaboradores y además, asimismo, también tienen que ir adaptando o aceptando pautas que ellos también además tienen un jefe sobre sí. Bien, por último tenemos los factores culturales. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que estando en una reunión ha querido preguntar algo y no se atreve a hacerlo porque piensa que los otros van a creer que es una pregunta tonta o nos van a decir así como, pero ¿cómo está preguntando eso? Bueno, esto es justamente seguridad psicológica. La seguridad psicológica tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de expresarnos libremente sin sentir que vamos a ser juzgados por los otros o que podemos ser invalidados o criticados, ¿ya? ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, básicamente porque si yo no me puedo expresar libremente, probablemente no voy a plantear opciones que me permitan generar cambios reales, ¿no es cierto? Si tengo una idea, no la voy a decir por temor a lo que me puedan comentar, ¿no es cierto? Lo que puedan pensar las otras personas. Bien, yo debo saberlo todo. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, básicamente nosotros estamos inmersos en una cultura que nos obliga a pensar que si yo fui a la universidad, si tengo un magíster, si tengo un doctorado, yo, si entro a una pega, tengo que saberlo todo, ¿no es cierto? Tengo que responder a todas las preguntas. No puedo decir no sé, ¿ya? Y el estar en esta posición, ¿qué nos pasa? Nos lleva finalmente a negar que existan nuevas opciones, ¿ya? Que si yo tengo que saberlo todo y alguien me dice, ¿sabes qué? Mira, las cosas las podríamos hacer de esta manera, ¿ya? Y yo no sé a lo que la otra persona se está refiriendo, probablemente yo voy a sentir temor, porque como no sé, le voy a decir, ¿sabes qué? No, probablemente no sirve, no, yo creo que esto no sirve, yo creo que esto no va a resultar, no es bueno para la empresa, ¿ya? Y no es porque no sea bueno para la empresa, es sencillamente porque no sé, y por tanto, si yo lo explicito, también pierdo poder. Y por último, la poca capacidad para el aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Bueno, nuestra cultura también nos enseña que vivimos en la urgencia, vivimos la urgencia y para las urgencias, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo arreglando incendios. Por lo tanto, mi día se va en estar en piloto automático. Si estoy en piloto automático resolviendo problemas, lo que me tiende a pasar es que no tengo tiempo para aprender, no quiero conocer más, no me interesa saber más. En la medida en que las personas no nos damos ese espacio, no tenemos esa amplitud de poder visualizar que hay algo más allá de lo que tenemos al frente, el espacio para conocer cosas nuevas, de adquirir nuevos aprendizajes, va a ser mucho menos probable que podamos generar cambios, que podamos innovar o que podamos impulsar mejores prácticas para hacer mejor las cosas. ¿Bien? Bueno, hasta aquí sigo yo, y ahora les quiero dejar a Mauricio para finalizar con el cierre. Bien, súper interesante eso, y eso tienen que tenerlo siempre presente, lo que son los factores psicobiológicos, los factores personales y los factores culturales son tremendamente relevantes en relación a lo que uno hace y cómo uno enfrenta el cambio y la adaptación a las crisis.
Al final, lo que plantea Pamela, eso es lo que nos hace principalmente moldearnos para ver, para cómo adaptarnos, para desarrollar nuestra estrategia de adaptación y para desarrollar las estrategias con las que nosotros nos vamos a describir o no a la innovación, claramente. Bueno, para ir ya en este último bloque, les vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que es adaptación al cambio del último tiempo. Primero tenemos esto, bueno, ustedes saben, los cines ahora están todos cerrados en todo el mundo, digamos, y sin embargo, aquí a un grupo de personas se les ocurrió volver a una idea a un producto que existía en los 80, que era el autocine de las Vizcachas. Autocine, imagínense la cuestión, esto ya cuando llegó en los 80 a Chile ya era obsoleto, porque esto en realidad viene de los 60 en Estados Unidos, ya llegó obsoleto a Chile, y ahora se reabrió hace unas 3 semanas, bueno, ahora tuvo que volver a cerrar porque estamos en cuarentena total, pero el cine volvió en el formato autocine y probablemente cuando se levante esta cuarentena total va a seguir funcionando. Es súper innovador y súper como interesante y creativo lo que se hizo acá. Lo segundo tiene que ver con telemedicina. Yo creo que la telemedicina es, si podemos sacar algo positivo de esta crisis, es esto, la telemedicina. ¿Por qué? Porque al final la telemedicina siempre ha estado presente hace muchos años, pero nunca había tenido un salto tan importante como el que está teniendo ahora. Y esto es tremendamente relevante porque esto va a permitir que, por ejemplo, una persona que esté en la frontera con Bolivia, en un pueblito, solo con acceso a datos de celular, pueda acceder a un especialista, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí habían, entre las clínicas, los médicos y un montón de actores no estábamos como muy de acuerdo. Ahora esto nos forzó a este tema y la telemedicina ya se instauró con bastante fuerza. Y esto es muy bueno, porque hay pocos médicos, entonces eso es una súper buena solución que ha surgido ahora. Luego les contamos otro ejemplo de adaptación súper cercano, que somos nosotros con Pamela, que al final, claro, nosotros somos consultores y hemos trabajado haciendo talleres presenciales y consultoría a empresas, ya sea consultorías de desarrollo organizacional o consultorías de innovación. Claro, súper bien por nuestro pasado, súper mal por nuestro presente, porque ahora no teníamos ninguna opción de juntar gente, y eso es lo que hemos hecho en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Rápidamente nos sumamos a lo que es la metodología Live Online Learning, que al final es utilizar herramientas como esta, como de videochat, como Zoom, más mesas de trabajo colaborativa. Entonces, eso lo que nos permite esto es desarrollar un taller exactamente igual como lo desarrollamos antes, con Post-it, papelógrafo y desarrollando innovación, qué sé yo, pero con telepresencia. O sea, tú desde tu casa trabajas con tu equipo de trabajo en un papelógrafo virtual, colocando Post-it virtuales y comunicándote con tu equipo. Y esto, en realidad, esto nos salvó la vida, literalmente, en términos económicos, porque en realidad no tenemos opción de vender cursos presenciales de aquí hasta probablemente final de año. Entonces, la necesidad nos llevó a esto sí o sí. Después de lo que hemos visto ahora en relación a lo que son el VICA, los desafíos adaptativos, lo que es innovación, cómo las personas desarrollan la innovación, sale la pregunta, bueno, what now? ¿Qué vamos a hacer con esto? Los entornos VICA, ¿los puedo cambiar? Y aquí les digo inmediatamente, no. Y no vamos a poder ahora, no pudimos en el pasado y no va a poder en el futuro. Los entornos VICA nos van a llegar sí o sí. Cuando se desate una plaga zombie, no va a poder hacer nada contra los zombies salvo luchar contra los zombies. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí yo puedo cambiar en relación a esto? Yo puedo cambiar mi percepción y adaptación al entorno VICA. Eso sí lo puedo hacer. ¿Puedo luchar contra los zombies? Sí. ¿Puedo hacer algo contra la plaga zombie? Probablemente no. No puedo hacer nada contra eso. Sí luchar contra eso. ¿Sí? Y ese es el tema. La solución aquí apunta por lo que haga uno, por lo que hagamos las personas. Les vamos a revisar, les vamos a dar como 3 tips en 3 niveles distintos, como qué se puede hacer en relación a lo que hemos hablado. Primero a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. ¿Ya? Primero, a nivel individual, en relación a lo que decía Pamela. Primero, identificar sesgos. Los sesgos, acuérdense, se refieren a pensamientos torcidos, percepciones torcidas de la realidad y que distorsionan la realidad. Esto es un trabajo complejo porque todos tenemos los sesgos, unos más desarrollados que otros, pero todos los tenemos y hay más de 300 que nos influyen en esta percepción de la realidad.
Lo importante es identificar cuando tú estás siendo víctima de un sesgo, definitivamente. Hay que tratar de identificarlo y saber cuando estás, por ejemplo, hoy me estoy anclando a la primera información y estoy minimizando la segunda, por ejemplo. O estoy centrándome en el sesgo del presente y no pensando en el futuro, ya sea como empresa o como persona. Lo segundo tiene que ver con abrirse a otros. Si ustedes creen que lo típico que se dice, esta crisis la vamos a solucionar entre todos, exactamente, esto lo vamos a solucionar entre todos. Si ustedes quieren enfrentarla solo, que les vaya súper bien, se van a deprimir y les va a ir súper mal porque se van a sentir tremendamente solos. Aquí la única forma de solucionarlo es apoyándose en otros, ya sea tu familia, tu equipo de trabajo, tu organización, tu empresa, tu, no sé, grupo de amigos, grupo religioso, tu banda, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyarse en los otros. Como tercero es centrarse en lo que puedes influir y olvidarte definitivamente de lo que no puedes controlar, ¿sí? Y aquí te vas a dar cuenta de que, sobre todo en estos tiempos, las cosas que tú puedes influir no son tan pocas, pero no son muchas, pero no son tan pocas, pero no estamos hablando de una cantidad infinita. Tú tienes que definir que tu lugar de influencia está acá. A lo mejor no es tan grande, pero está ahí. Listo, eso es. El resto no lo controla. Y eso es. Y eso no va a cambiar en el tiempo. Es difícil que vaya a cambiar en el tiempo las cosas que uno no puede controlar los mercados, por ejemplo. No puede controlar las pandemias. Así es que eso es. Luego, regular tu lenguaje. Aquí no tiene que ver con decir más o menos garabatos, sino que tiene que ver con las palabras que uno ocupa para referirse a lo que uno está viviendo, ¿sí? Aquí, citando a Maturana o a Echeverría, que es como Maturana for Dummies, aquí el lenguaje crea realidad. O sea, si yo estoy todo el día hablando de que este mundo es una porquería, que estamos en el próximo año al infierno, que viene el apocalipsis, y que todo el futuro va a ser negro, la percepción que tengan ustedes del futuro va a ser exactamente esa, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Va a ser una percepción oscurísima del futuro y una vivencia del futuro y del presente nefasta. Por lo tanto, el lenguaje crea la realidad en los humanos. Acuérdense, el lenguaje es lo único que nos diferencia de los animales, del resto de los animales. Así es que el lenguaje es súper relevante, ocupar buenas palabras que no se vayan a los lados más negativos, ¿sí? A nivel grupal, esto es súper relevante, a nivel grupal, ¿qué pueden hacer ustedes, ya sea a nivel grupal con su familia o en sus equipos de trabajo? Generar espacios de seguridad psicológica. Y el primer paso para eso es explicitar el concepto. Hace 2 años yo escribí un paper sobre seguridad psicológica en equipos de trabajo, ahí se los puedo enviar si lo necesitan. La seguridad psicológica es la variable más relevante en los equipos exitosos de Google, ¿ya? Así de importante es. Y Google la define. Google encontró 5 variables relevantes y de esas 5, la más importante es la seguridad psicológica que tienen esos equipos exitosos. Cuando yo estaba escribiendo el paper, yo iba feliz escribiéndolo, iba en la mitad y salió esa investigación. Hubiera sido mejor que hubiera publicado el paper y después hubiera salido la investigación, pero bueno, lo importante es que sí, ya estaba en el tema cuando salió este tema de Google. Segundo, generar espacios de reflexividad, ¿ya? Todas las empresas vivimos en el incendio permanente, en la reunión, más la reunión, más la reunión, y solucionar problemas, más solucionar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que generar espacios para afilar el hacha. Si vamos a cortar un bosque, podemos lanzarnos a cortar el bosque, todo el bosque seguido, y lo que nos va a pasar es que vamos a trabajar mucho más porque a la mitad del camino no vamos a tener el hacha desafilada. Hay que tomarse el tiempo de afilar el hacha y hay que agendarse esos espacios, obligarse a que esos espacios se den. Reflexividad. Estimular la concepción de ignorancia y necesidad de aprender. Si ustedes son expertos en algo, tienen que saber que son expertos a medias, por mucho que sepan. Y eso tienen que tenerlo clarísimo. Es lo primero que yo le digo a mis alumnos cuando hago los talleres de innovación en la universidad o en empresas, es no me crean lo que yo les estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque yo soy experto en innovación y tengo 25 proyectos de innovación en el cuerpo. Bien por mí.
pero yo no puedo y no tengo la capacidad de manejar toda la información que existe en relación a la innovación en el mundo. Ningún humano tiene esa capacidad. Aunque estén con un doctorado, esa persona va a ser muy experta en un tema, pero él como ser humano no tiene la capacidad de manejar toda la información. No existe el humano que la tenga. La persona que va a tener esa capacidad es una inteligencia artificial que va a ser la que va a tomar el control en algunos años más de nuestra civilización. Pero nosotros no somos, no tenemos esa capacidad. Tenemos que generar esto de aprender. Y como equipo de trabajo también tenemos que destinar esfuerzos para crear y reforzar el sense making. Este concepto es clave y este concepto recién está entrando en las organizaciones acá en Chile, que tiene que ver con hacer sentido. ¿Cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo como equipo de trabajo, por ejemplo? Esto es tremendamente relevante porque cuando tú tienes sentido, tú definitivamente aumentas el compromiso que tú tienes por la tarea que estás haciendo. Este tema es clave, clave, clave en los equipos de trabajo. Por último, nivel organizacional. Aquí, súper claro, invierte en innovación, pero falla temprano y barato. Aquí nosotros, el año pasado, nosotros trabajamos desarrollando un producto, unos sensores de IoT en empresas de construcción, que lo que hacía medía indicadores clave asociados a accidentabilidad. Y toda esa información iba a una página web donde tú podías consultarla en tiempo real. Súper interesante, súper relevante, porque estábamos ahí y nos mostraba indicadores específicos asociados a accidentabilidad en tiempo real. Y fue, en términos de inversión, fue muy barato. Entonces, y tú dices, oh, estos son 200 millones de pesos, son 500. No son 200, no son 500. Bueno, no son 2 tampoco. Pero lo importante es atreverse a invertir en innovación. Aquí el primer paso es invertir. Si no quieres invertir en innovación, te espera el futuro. El VICA te va a golpear directamente en el rostro, digamos. Explora otros negocios fuera del core. Nosotros estuvimos hablando con una empresa hace muy poco y asesorándolos con este tema. Esta era una empresa que tenía un core X y nosotros y estaba bien complicado con el futuro. Y le dijimos, ¿y por qué no empiezas a ver otras opciones que sean aledañas a tu core? Y para ellos al principio fue, pero ¿cómo? Así de nuevo, a ver, cuéntame de nuevo. ¿Por qué no exploras otras opciones? Está en esta industria, ¿por qué no te mueves a la industria que, no a la industria que está a 10 kilómetros, sino que a la que está al lado tuya? Y ahí fue como, mira, y le dimos una opción, podrías comprarte esta startup. Y para ellos fue como, wow, increíble, increíble, les abrió los ojos. De hecho, era una startup que se podría como ver como opuesta, inclusive, opuesta a lo que ellos hacían, una cuestión muy extraña, pero muy complementaria. Potencia el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es clave para los desafíos que vienen en el futuro. Pero este trabajo colaborativo no se va a dar si no se dan los incentivos suficientes y las responsabilidades suficientes como para que esto pase. El trabajo colaborativo no se va a dar si uno dice, oye, tienen que trabajar colaborativamente, solo por decirlo, esto no, por decreto esto no funciona. Para nada. Aquí hay que establecer una política de incentivo y establecer una política de responsabilidad asociada a esto. Eso es muy relevante. Esto no es mágico, lamentablemente. Genera cultura atractiva, de sentido, orientada a los desafíos, la falla y el aprendizaje. Aquí nosotros estuvimos trabajando también a finales del año pasado con otra empresa, asesorándola en cuanto, esta era una empresa, aquí les puedo decir la industria, esta era una empresa, imagínense, era una empresa que genera plástico. O sea, una empresa que tiene imagínense trabajar en una empresa de plástico, que el plástico es el enemigo público del planeta. Entonces, el gran desafío que tenían ellos es, ¿cómo yo, como empresa que genera plástico, puedo atraer a personas jóvenes a trabajar con nosotros, a millennials? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es relevante? Porque un millennial trabaja por sentido. El sentido es una cosa muy importante para atraer a un millennial a su trabajo. Entonces, imagínense, el cuestionamiento que se estaban haciendo ellos, que era súper relevante, era cómo en el futuro yo puedo atraer a las nuevas generaciones considerando que yo hago plástico. Que plástico, imagínense
lo que implica generar plástico. Entonces, ahí lo estamos apoyando en ese concepto en específico, es súper interesante lo que estamos haciendo ahí. Y por último, incorporar tecnologías. Aquí, si ustedes quieren enfrentar el futuro sin incorporar tecnologías, les aseguro que les va a ser súper difícil porque la competencia va a incorporar tecnologías en el corto plazo. ¿Y por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de incorporar tecnologías de 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Ahora la tecnología, lo que ahora cuesta 100 pesos, mañana va a costar 80 pesos. La próxima semana va a costar 70, en 2 semanas más va a costar 20 y en un mes más vamos a tener 20 por 10 pesos. La tecnología tiene que estar presente. Y aquí no estamos hablando de tecnología que abarquen toda la organización, sino que incorporar tecnología a los desafíos específicos que nosotros estamos abordando. Bien, pues, estimadas y estimados, ya como cierre, ¿vamos a salir adelante? Sí, vamos a salir adelante sí o sí. La humanidad ha salido adelante de todo tipo de dificultades, hemos salido adelante. Sí o sí. Incluso de la peste negra, que ahí murió una cantidad de gente ya, pero sobrenatural, y ahí la cuarentena, la otra leí la historia de un pueblo que estuvo en cuarentena 1 año, encerrado, todos. Y fue desastroso después, pero, o sea, si sobrevivimos a eso, vamos a sobrevivir a lo que estamos viendo ahora. ¿Requerirá esfuerzo? Sí, va a requerir mucho esfuerzo, pero mucho, mucho, mucho esfuerzo, y mucho esfuerzo de todos los involucrados, y eso hay que tenerlo claro. Esto fácil no va a ser, definitivamente. No les voy a mentir y no les voy a decir, oh, esto va a ser súper fácil. No, va a requerir esfuerzo, pero vamos a salir adelante. ¿Requerirá el apoyo de todos? Claramente, sí. Y de todos estamos hablando del apoyo de la familia, del equipo de trabajo, organizaciones, instituciones, gobierno, definitivamente. O sea, estamos todos en esto. Esto no es una crisis, de una empresa, no es una empresa que le está yendo mal, que se puede ir a la quiebra, no. Aquí es a nivel mundial. O sea, tal cual. Y la crisis que viene a continuación, que es la de automatización, también va a ser mundial. Así es que ya saben. ¿Siempre habrán opciones para enfrentar las crisis? Siempre, definitivamente. Siempre hay. El problema es que cuando uno enfrenta la crisis, habitualmente uno se bloquea y se nubla y empieza a ver como todo con negro. Todo se empieza a ver negro como un túnel infinito sin final. ¿Vamos a enfrentar crisis en el futuro? Por supuesto que sí. Y como les dije, ya tenemos una en el futuro que viene sí o sí, que es la crisis, la revolución de la automatización, que nos va a golpear de alguna manera, sí o sí, nos va a golpear, nos va a afectar. Eso se los aseguro. Y les cuento que además entre todo esto es posible que más encima nos toque un terremoto o una erupción de un volcán acá en Chile. Así es que se lo firmo 10 veces. O sea, terremoto en 10 años vamos a tener, de todas maneras, y mezclado con la crisis de automatización, eso sí. Entonces, lo bueno es que nos vamos a enfrentar de mucho mejor manera porque ya vamos a tener experiencia en crisis extremas como la que estamos viviendo ahora. Vamos a estar mejor preparados. Por último, estimadas y estimados, los dejo con esta imagen. Elegimos esta imagen porque esta imagen es súper oscura. Es súper oscura, es un puente, una foto sacada en blanco y negro, con una persona caminando sobre la línea del tren. Es muy oscura, es como muy deprimente, muy depresiva. Sin embargo, lo que vemos al final es la luz. La luz está al final. Y la gracia de esta foto es que vamos caminando por un entorno depresivo para el final y vamos a ver la luz. Y de todas maneras la vamos a ver. Y la gracia de esta luz es que no sabemos lo que hay al fondo. Como ustedes pueden ver ahí, se ve como unas ramas, pero no se ve muy bien lo que hay al fondo de esta luz. Pero la luz está ahí. Y definitivamente esa luz va a significar que como personas y como empresas y como Estado y como país y como humanidad, vamos a estar mucho mejor que antes de entrar a este túnel. El mismo ejemplo de la telemedicina nos está planteando eso. Y de muchas cosas que van a tener que hacer las empresas para adaptarse a esta crisis. Al final de este túnel está la luz y es una luz que va a ser mucho mejor de lo que estábamos desde antes de entrar al túnel. Bien, estimadas y estimados. Preguntas. ¿Qué preguntas? Yo les comento, chicos. Les gustaría... Tenemos una pregunta. Nos dicen, los factores culturales tienen que ver con la empresa, pero
para abordar estos nuevos factores culturales en los que estamos hoy en teletrabajo, ¿cómo lo hacemos? Es una súper buena pregunta, aunque en realidad el canal da lo mismo. El canal, acuérdense que el canal presencial o el telecanal viene a dar lo mismo, porque acuérdense que los valores culturales se transmiten en la interacción de las personas, que puede ser a través de WhatsApp, a través de Zoom o a través de la comunicación cara a cara. Entonces, vienen a ser los mismos patrones. Por ejemplo, una empresa que, no sé, que dentro de sus patrones culturales tiene el tema no sé, ser bien trabajólicos, por ejemplo. El tema de ser bien trabajólicos va a seguir siendo trabajólico por WhatsApp, por Zoom o presencial. Va a ser exactamente lo mismo. El uso de un canal u otro, el tema cultural se mantiene igual. Lo mismo, una empresa que mantiene el control, que por ejemplo, tengo un ejemplo, no les puedo decir la empresa, pero tengo un ejemplo de una empresa que también el tema del control era súper relevante y ellos hacen reuniones, pero todo el día, 3 veces al día de reuniones de equipo. ¿Para qué? Para controlar a la gente, porque su tema original era el control y lo hacían en presencial. Ahora su tema es el control y lo hacen con telecontrol. O sea, viene a ser como lo mismo. Claramente yo creo que a lo mejor esto va a ir generando, va a ser, el teletrabajo general, yo creo que igual va a generar algunos, ¿cómo se llama? Algunos cambios. Sí, pero de a poco. Yo creo que los valores culturales se van a mantener por este tiempo y van a empezar a mutar de a poco. Sí. Bien, bien. Comentarles a todos nuestros conectados que como equipo TEC, preocupados también por seguir desarrollando talleres innovadores como esta charla, si quieren profundizar mucho más con temas de innovación y de adaptación al cambio, tenemos talleres diseñados con metodología innovadora que podemos profundizar más en lo que es un modelo VICA. Tenemos el taller de adaptación al cambio y también tenemos el taller de nuevas tecnologías. El taller de nuevas tecnologías nos invita a realizar actividades de capacitación con nuestros colaboradores y entregar herramientas para la situación país que estamos viviendo hoy día. Entonces, los dejamos cordialmente invitados. Les agradezco enormemente a Mauricio, a la PAME, a todos los conectados que hoy día tuvimos. Felices como TEC de seguir colaborando con todas nuestras empresas asociadas y no asociadas también. Así que muchísimas gracias por su participación. Ahora le doy el pase a don Marcelo Fuster, que va a realizar el cierre de nuestra charla de hoy día. Sí, por supuesto la palabra es agradecimiento. Realmente Pamela y Mauricio nos dieron una muy buena conversación, muy cercana, con casuística y sobre todo, que es el mensaje con el que quiero cerrar una charla que termina con una gran esperanza. Sí vamos a salir, sí vamos a salir y vamos a salir juntos. Sí, los seres humanos hemos salido de peores que la que estamos pasando. A veces, y me voy al principio de la charla, somos las personas, no las empresas, las personas las encargadas de salir. Y hoy día se dan cuenta que gran parte de todos los contagios que se están registrando, que son realmente el número monumental, es parte, en mucho porcentaje, por las personas que no quieren entender esto del contagio fácil y que hay que cuidarse y hay que respetar las normas y las cuarentenas. Antes de terminar, vuelvo a reiterar antes de eso a Mauricio y a Pamela, una muy buena charla, muy clara, muy concisa, dejarlos invitados a tomar estos talleres, ¿no es cierto?, que son más cercanos y más específicos para cada persona, para cada empresa. Quiero entonces dejarlos invitados. Ustedes saben que estamos teniendo un programa de varias charlas que apuntan a 3 preocupaciones grandes que tenemos, que compartimos todos hoy día, pero que nosotros hemos encerrado en 3 grandes grupos, que es la charla de la salud, donde nos ha ayudado siempre mucho la Asociación Chilena de Seguridad, la pandemia o la amenaza de este debacle económico que se nos viene encima, que nos va a afectar todos. Yo lo grafico una frase fuerte que escuché por ahí que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. O sea, lo podemos agrandar eso, ¿no es cierto?
se nos vienen momentos difíciles, pero hay otra que es también tan grande, que es qué nos está pasando en la mente, qué nos está pasando en las conductas, qué nos está pasando en el relacionamiento de todos nosotros, y por eso que en estos tres temas hemos querido insistir. En el tema más bien económico, o cómo ayudamos a las empresas de alguna manera a enfrentar este tema económico, está el próximo martes 2 de junio una charla que habla sobre la eficiencia energética como herramienta para mejorar la competitividad. Sin lugar a dudas, lo decía Mauricio también, hoy hay que saber competir. Primero parte por lo que pensamos, por la innovación, pero también llega, ¿no es cierto?, a qué hacemos con las máquinas y con los fierros, para decirlo de forma gráfica. En este caso, usar bien la energía tiene varios argumentos importantes. Uno, apoyar el medio ambiente. Dos, ahorrar en dinero, ¿no es cierto?, porque vamos a usar mejor o vamos a producir más con los mismos recursos, pero también estamos haciendo entonces mantener empleo, hacer crecer el país y ser más competitivos. El día 4 de junio volvemos al tema más bien psicológico, laboral, ¿no es cierto? Una charla que se titula ¿Quién se robó mi agenda? De persona a líder, con el psicólogo magíster en dirección de estrategia de personas, don Alejandro Mañán. Entonces tenemos que hacerle ya la invitación para que se inscriban el día 2 de junio. Vamos al tema económico, con la eficiencia energética, y el día 4 volvemos al tema que muy bien nos presentaron hoy día los dos psicólogos que le dieron una charla. A todos ustedes, en especial a nuestros relatores de hoy, un abrazo, sigamos juntos, salgamos juntos de esta, y de hecho así lo vamos a hacer. Vamos a salir y de eso tenemos que estar desde ya seguros. Gracias a todos, tengan muy buenos días y nos vemos el martes.